Muy buenos días, damas y caballeros. Les doy una bienvenida a esta tercera jornada de la Cumbre Minera, que es el principal foro que tenemos en Perumín para conversar, dialogar sobre los temas que están en nuestra agenda. Hemos escuchado a los líderes mineros internacionales, a nuestros líderes nacionales. Ayer dedicamos el espacio para la situación política de nuestro país y hoy hablaremos de la situación económica, obviamente también tocando el tema político. Por eso le voy a dar la bienvenida y la palabra a José Augusto Palma, nuestro presidente de la Cumbre Minera. Muy buenos días a todos. Llegamos al tercer día y último día de la Cumbre Minera con el mismo entusiasmo con el que iniciamos y con la satisfacción de haber construido juntos un espacio de reflexión que trasciende nuestra industria y se proyecta al país. El segundo día de la cumbre nos permitió profundizar sobre varios de los grandes temas que debemos trabajar y resolver juntos con el Estado y el resto de la sociedad civil para generar más oportunidades y bienestar para todos los peruanos. Para ello, debemos trabajar con convicción, sentido de urgencia y, como nos recordó Mauricio Macri, pensando y haciendo siempre lo correcto, aunque no sea lo conveniente. Recientes encuestas demuestran que una mayoría importante de los peruanos ven de manera positiva a la minería. No obstante, necesitamos contar más y mejor todo lo positivo que hacemos, enfocándonos en esa mayoría silenciosa que nos apoya para consolidarla, fortalecerla y hacerla más activa en favor de la minería. El Foro de Líderes Nacionales también resaltó la importancia de reilusionar a los jóvenes con la minería, de entusiasmarlos, pese a sus dificultades, sobre el futuro y enormes oportunidades de nuestro país y hacerlos parte de una industria que los necesita. Se reconoció el valor estratégico de contar con un estándar minero consolidado que reúne prácticas empresariales, sociales, laborales y de protección al medio ambiente. Un estándar consolidado permite públicamente distinguir a las empresas que hoy están implementando las mejores prácticas, genera certidumbre respecto a la trazabilidad del mineral y permite una mejora continua y la generación de mayor confianza. Sobre la permisología, hubo consenso que esta retrasa y en algunos casos impide la inversión en infraestructura pública y privada, asfixia el impulso emprendedor de todos los peruanos y genera corrupción, permitiendo el avance de la minería ilegal y otras actividades del crimen organizado. Por ello, se requiere una profunda revisión y simplificación que garantice la predictibilidad y la seguridad jurídica. Sin ella no hay confianza ni inversión privada, que es el principal motor del desarrollo y bienestar para todos. Respecto de la minería ilegal, se destacó su implacable avance y el de otras actividades ilegales. Se analizó la preocupante coyuntura política de cara a las siguientes elecciones y el rol que el crimen organizado puede jugar en las próximas elecciones. Ante ello, es indispensable tomar acciones concretas y trabajar con el Estado para detener este flagelo que afecta a todos los peruanos y destruye todo a su paso: el medio ambiente, la salud, las instituciones y, si no la paramos, nuestra democracia. En ese sentido, el expresidente Macri nos recordó que estamos en un momento crítico para defender las instituciones, la democracia y hacer que las reglas funcionen. Esto, sin duda, no es fácil, pero nos toca ocuparnos, nos toca hacerlo a efectos de no comprometer nuestro futuro y perder todo lo que hemos progresado. A pesar de todos estos problemas, hubo anuncios importantes por parte de Buenaventura, Minsur, Hochschild y Cerro Verde sobre nuevos proyectos de inversión que demuestran nuevamente el compromiso del sector con el país y nos dan para
y nos dan pie para avanzar con ilusión y optimismo en la tarea que tenemos por delante. Finalmente, quiero destacar la merecida ceremonia de reconocimiento al ingeniero Augusto Bertel Montori por su destacada trayectoria profesional en favor de la minería y nuestro país. Con su característica energía y determinación, Augusto nos invocó a la acción para afrontar los enormes desafíos del país. En nombre de todos los presentes, gracias nuevamente por tu ejemplo y liderazgo. Hoy nos espera una jornada de especial relevancia. Tendremos la oportunidad de analizar el panorama económico nacional e internacional con la mirada de quienes sostienen la estabilidad del país. Escucharemos a líderes regionales del Perú y de Argentina, que nos recordarán que el desarrollo de la minería está profundamente ligado a los territorios, a sus comunidades y que están comprometidos a impulsarlas con transparencia y responsabilidad. Conoceremos también la visión de directivos de distintas industrias que compartirán con nosotros los problemas que sufren sus respectivas industrias, muchos de los cuales aquejan también a la minería. Y además contaremos con un foro de la sociedad civil que aportará una perspectiva fundamental para enriquecer el diálogo y garantizar que la inversión privada y la minería avancen en armonía con las expectativas ciudadanas. Será un día de intercambio cercano y directo, que integrará perspectivas del Estado, de las regiones, del sector privado y de la sociedad civil, recordándonos que la minería no es un esfuerzo aislado, sino una tarea compartida donde influyen aspiraciones, desafíos y responsabilidades. Más allá de los temas puntuales, lo que hoy buscamos es dar un paso más, sintetizar lo aprendido y proyectarlo hacia adelante. Porque la verdadera trascendencia de esta cumbre no está en lo que ocurre dentro de esta sala, sino en cómo convertimos las ideas y propuestas en acciones que fortalezcan la confianza, afirmen la institucionalidad y generen desarrollo sostenible. Que este último día de la cumbre sea un punto de inspiración para transformar las reflexiones en acciones. Que esta jornada nos inspire a seguir construyendo una minería moderna, innovadora y profundamente comprometida con el bienestar del país. Muchas gracias y que tengamos todos un gran día de cierre de la Cumbre Minera. Gracias, José Augusto. Y vamos entonces a comenzar con esta mirada y análisis del panorama económico nacional e internacional, invitando al doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, acompañado del doctor Luis Miguel Castilla, muy sintomático los aplausos de bienvenida de todos ustedes, porque en medio del riesgo político, la inestabilidad política, nuestra estabilidad económica se debe gracias a Julio Velarde y su equipo del BCR. Mantener una sólida política monetaria, fiscal, ha sido siempre un reto, y nadie mejor también que el doctor Miguel Castilla, que en su momento fue también ministro de Economía y Finanzas, y cuyas coordinaciones, además del MEF y el BCR, han sido claves justamente para tener, entre otras cosas, esos números importantes, ¿no? La inflación más baja que tenemos en América. Aparte, además de haber sido ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel ha sido también embajador del Perú en Washington, Estados Unidos, y una gran experiencia en la banca multilateral, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco de Desarrollo de América Latina, nuestra antigua CAF, la Corporación Andina de Fomento. Un honor tenerlos y darle la palabra, Luis Miguel, para dirigir esta primera parte. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, ante todo, a Perumín, al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, por esta invitación. Y créanme que es un privilegio estar con Julio en esta conversación para empezar el último día de un exitoso Perumín, una cumbre minera que creo que todos nos debemos sentir muy orgullosos, que es parte de nuestro presente y nuestro futuro especialmente. Con Julio
que nos une una amistad estábamos sacando la cuenta ahora de 25 años, quisiéramos hacer algo distinto. En lugar de la presentación típica a la cual estamos acostumbrados, es más bien tener una conversación organizada en algunos bloques, con algunas láminas que nos permitan ordenar un poco las ideas. Pero antes de eso, yo quisiera contarles, y no va a ser una infidencia, estábamos discutiendo con Julio, no, comentando con Julio en la antesala, quién ha sido el presidente del Banco Central con la mayor permanencia en los últimos 50 años en el mundo. Y yo busqué en ChatGPT esta mañana, él me corrigió, que fue un señor en Rumanía, que estuvo 34 años y que de hecho tuvo una interrupción para ser primer ministro, incluso presidente, algunos. Entonces, y luego viene Julio. En la época ininterrumpido, él dice que no, yo digo que sí porque estamos viendo un periodo sin interrupciones de más de 19 años, y después viene Alan Greenspan, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, no es fortuito el reconocimiento que tú recibes, Julio, por tu trayectoria y por el rol tan importante que juegas y sigues jugando por la estabilidad macroeconómica del país. Y si eso no fuese suficiente, ayer el diario Gestión lo ubica como el peruano con mayor liderazgo en el país. Entonces creo que nuevamente... Pero bueno, suficiente halagos porque se va a molestar conmigo. Entonces vamos a hablar primero de desafíos globales y acá la idea es poner un par de slides y comentar y que esto sea lo más fluido y lo más, ojalá, útil para ustedes de saber qué es lo que piensa nuestro presidente del Banco Central en diversos temas. Julio, ustedes hace poco presentaron el último informe de inflación correspondiente al mes de septiembre y se muestra una ligera revisión al alza y creo que han concluido que la economía global se mantiene resiliente. Hicieron un incremento en la proyección de crecimiento tanto de Estados Unidos como China y un año tan complejo y tan tumultuoso como pareciera que el nubarrón, el riesgo de una recesión global se ha disipado. Hay obviamente desafíos importantes. Así que yo quisiera empezar por ahí, por los desafíos globales y cómo lo ves tú. Y voy a mostrar un par de diapositivas que creo que son bastante elocuentes. Riesgos geopolíticos. Todos lo sabemos, es como el tema recurrente en los foros internacionales. Pero acá dos datos que me llamaron la atención, que no son, digamos, irrelevantes, es que estamos en un pico histórico de la imposición de sanciones financieras y económicas en el mundo. Esto es algo, digamos, bastante ilustrativo de los problemas geopolíticos que ocurren en el mundo, por un lado. Y por otro lado, uno ve nuevamente el incremento del gasto en armamentismo en el mundo, que tuvo una reducción a lo largo de décadas y vemos un incremento como porcentaje del PBI, pero si ven el puntito, es los países que están incrementando la asignación presupuestaria para gastarla en armamento. Es un tema, digamos, un dato objetivo, como un primer, digamos, síntoma de algo que está ocurriendo en el mundo. Y lo segundo, antes de entrar
a la conversación con Julio es la incertidumbre comercial. De hecho, en la presentación que ustedes hicieron en el Banco Central, muestran que la incertidumbre comercial ha reducido un poco comparado con lo que estaba en el mes de abril de este año. Pero igual estamos ante un mundo, en el cual si uno ve el arancel promedio que Estados Unidos le cobra al resto del mundo, es uno que no se ha visto en casi o más de 100 años. Y eso es un costo enorme que ha creado toda la conmoción, incluso, si bien se ha reducido ese impuesto al comercio, igual sigue siendo una fuente de muchísima incertidumbre. Esos son algunos datos, Julio. Quizá la incertidumbre es lo que sea el mayor obstáculo a la toma de decisiones de los agentes económicos. Entonces, ¿cómo interpretas este momento que vive el mundo? Unas referencias a lo que has comentado al final. La incertidumbre ha subido bastante este año, pero está bastante menor que el nivel máximo que llegó en abril. Esto que se debe llamar el Día de la Liberación, el nombre que le puso Trump, ¿no? A partir ha bajado, pero está mucho mayor de lo que existía el año pasado o los años anteriores. Un punto ligado a lo primero, en la que mencioné la revisión, es que más que los aranceles que puso Trump, el efecto negativo sobre el crecimiento venía de la incertidumbre. Y la revisión al alza, que no solo la tenemos nosotros, la tienen todos los organismos internacionales, el Fondo Monetario va a publicar la suya esta semana que viene, es porque la economía norteamericana se ha mostrado más resiliente. Y creo que hay que entender es que los aranceles no es algo que causa una crisis inmediatamente. Además, lo hemos vivido nosotros, América Latina. Lo que causa es una erosión en crecimiento, hace la economía más ineficiente, menos productiva, pero eso se nota en el tiempo. No es que en un año dado va a recesarse la economía. Y luego la recesión en Estados Unidos, que alguna gente hablaba que pueden ser altos a comienzo de año, primer trimestre, casi se han disipado. Creo que casi nadie ahora habla de una posible recesión en Estados Unidos, este año al menos, ¿no? La parte que mencionaste al comienzo de incertidumbre política es una cosa que viene ya desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 22. Estos índices de incertidumbre política están sumamente altos, pero no se reflejan en el mercado. O sea, desde el 22 ha subido un montón de incertidumbre geopolítica. Sin embargo, los precios de los activos financieros no lo reflejan. Lo que creo que está indicando que si hay posibilidades crecientes de conflicto, estas todavía son bastante bajas. Y al mostrar gastos militares, mostrás algo, de repente menciono dos cosas. Tal vez el historiador más famoso ahora sea Niall Ferguson, un escocés que está en Hoover Institute en Stanford ahora, ya fundó una universidad que quiere criticar todas las universidades, la Universidad de Austin ahora, bueno, no importa. El tipo, Ferguson sostiene que usualmente los países comienzan a perder importancia cuando el pago de deuda o los intereses superan el gasto militar. Y en Estados Unidos, el pago de intereses ha superado el gasto militar. Es cierto que el gasto militar está creciendo, pero también la deuda es alta. La presión ha sido de Estados Unidos para que el resto de la OTAN pague más. De ahí este incremento en presupuesto que están teniendo todos los países europeos. Y la situación, esto es medio confuso, cito a Niall Ferguson y después retrocedo. Niall Ferguson, una cosa también interesante que dice, repito, es lo más conocido en este momento en el mundo, él cree que China invade a Taiwán durante este gobierno de Trump. Por ser 26, 27, no sé si será posible. Lo cierto es que las tensiones geopolíticas están por Rusia, Ucrania, y que este conflicto puede extenderse, ojalá que no. Y por otro lado, China, que ha mostrado una agresividad creciente
afectando a países como Filipinas, Vietnam, Japón mismo, que está asustado. No creo que se produzca, pues está allí el problema, ¿no? Y para terminar, porque estoy dando demasiadas vueltas, realmente no creo que sea tan importante estos factores. La probabilidad de que el conflicto se extienda, por más que Polonia acuse que los aviones rusos están volando, que Polonia ha dicho que de repente podría derribar un avión ruso, probablemente no se generalice. Creo los riesgos que todos sabemos de una extensión de la guerra, con la posibilidad de incluso que usen un arma nuclear disuasoria, sería terrible. Y supongo que la prudencia va a primar al final. Pero uno nunca sabe, ¿no? Creo que ahí me quedo porque hay un montón de cosas. Hay más, pero déjame hacerte dos preguntas en torno a estos temas. A ver, está bien, pero claramente que la globalización no está en su apogeo. ¿No está, perdón? No está en su apogeo, la globalización, al contrario, es todo lo contrario. Hay un proceso de desglobalización, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países que están mirando mucho más a la interna. Y esto tampoco es que sea algo nuevo, ha ocurrido en la historia de países que optaron por cerrarse. Este proceso tú lo ves como algo pasajero, y esto también ha atado el presidente Trump, lo escuchamos ayer o anteayer hablando a la Asamblea General, despotricando contra todo el ordenamiento jurídico internacional, Naciones Unidas no sirve para nada, etc. Entonces, todos estos cambios que están habiendo son un síntoma de algo más profundo, ¿o tú crees que es una coyuntura que va a dar vuelta cuando cambien los liderazgos? O sea, el que más se benefició del orden de posguerra mundial, post Segunda Guerra Mundial, ha sido Estados Unidos. Estados Unidos ha mantenido su participación de producto de alrededor del 25% todos estos años, incluso creciendo frente al mundo desarrollado. El 2008, Europa pesaba tanto como Estados Unidos, ahora Estados Unidos pesa el doble. Hemos disfrutado después de la Segunda Guerra Mundial la Pax Americana. Un montón de conflictos realmente pequeños eran controlados en general por la presencia norteamericana. Puedo mencionar uno que, un exministro de Relaciones Exteriores de España, probablemente Eduardo Ferrero se va a acordar, la isla Perejil. El nombre suena gracioso, una isla que se disputaba en Marruecos y España. Marruecos, una isla que no hay nadie. Marruecos invade la isla, España responder, Estados Unidos llama, Marruecos y España lo ponen en orden. Se para la cosa. Esa paz americana, esa influencia, está disipándose. El otro punto que creo que es importante y está siendo debilitado es el rule of law. En parte que los activos financieros, acciones, Estados Unidos valieran más, que fuera un múltiplo mayor de las ganancias, el precio de la acción, respondía que probablemente la percepción en el mundo es que el país donde más se respeta la ley era Estados Unidos. Entonces, cuando no queda clara separación de poderes y poder ser más unilateral en algunas decisiones, este rule of law se debilitando. Y eso creo que debilita al mundo en general. Creo que la forma en que ha enfocado Estados Unidos el conflicto tal vez no sea el más adecuado. Creo realmente con sus aliados Canadá, Europa, puede enfrentar más claramente la competencia china. Se ha peleado con ellos, creo, inútilmente frente a esta amenaza china. Lo que uno pensaba antes de este año es que con Trump iba a haber una separación de bloques. Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Japón, ha tratado de aislar a China un poco. Y no se ha producido eso. ¿Y por qué digo que iban a aislar a China? Porque la política china de expansión de su producción en algunos casos ha sido está siendo agresiva. En vehículos eléctricos, los subsidios que ha dado China ha sido $200.000 millones. Ha estado operando casi como un fondo de venture capital
financiando un montón de industrias automotrices. Estuve viendo hace 2 meses el promedio de utilidad de las automotrices chinas de vehículos eléctricos era casi cero, con varias empresas con pérdida y otras con ganancia. Van a sobrevivir de repente a las 30 y tantas, creo que hay ahora, 4 o 5. Esas van a quedar. La magnitud de esos subsidios obviamente afecta a la industria automotriz europea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa separación que creía que iba a haber probablemente va a ser más difícil que se produzca. Ya va a tener que buscarse un acuerdo, no podemos estar en eso. Y la globalización sigue, la globalización de ideas sigue, la globalización de servicios sigue. Estamos hablando de inteligencia artificial, las grandes tecnologías norteamericanas están presentes en todas partes. O sea, la de bienes interrumpido, va a haber aranceles, va a haber algo más de fricción en los mercados. Por el resto de mercados siguen siendo bastante abiertos, ¿no? Y cuando hemos visto en la PEC acá con China, Xi Jinping en Lima promoviendo la apertura comercial, Xi Jinping en Lima promoviendo el libre comercio. O sea, la política que antes adoptaba, que era característica de Estados Unidos, promoviendo el libre comercio, ahora la tenía China. Y creo que la mayor parte de los países han reaccionado algunos con aranceles retaliatorios, pero en general no. Y uno ve que Europa no se imagina poner aranceles a Perú, ni China poner aranceles a Perú ahora, ni Japón, etcétera. O sea, es, creo, un caso más localizado, pero que puede durar y afectar la economía, ¿no? Bien, bueno, vayamos a los temas más cercanos a tu quehacer, porque acá hay dos, una es una encuesta que salió publicada en el Financial Times hace un par de días, y la otra es un survey que hacen distintos administradores de carteras, de portafolios que el Bank of America produce. Entonces, la primera tiene que ver con, digamos, lo que se espera de la Reserva Federal y especialmente esta cuestión de la independencia de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen que ser independientes, creo que la evidencia está probada, es claro, pero no todos los bancos centrales tienen los mismos mandatos. Acá nuestro mandato es la estabilidad de precios, pero en Estados Unidos hay un doble mandato. Fomentar la estabilidad de precios, pero también el pleno empleo, como ellos lo definen. Y escuchando, leyendo esta mañana la última declaración del presidente de la Reserva Federal, él se muestra cauto de dos presiones que van, digamos, y no descarta que la inflación se mantenga por encima digamos, de la meta que tiene el Banco Central. Esto condiciona eventuales reducciones de la tasa de interés. Esta semana o la semana pasada se redujo en 25 puntos básicos. Eso por un lado. Un poco este manoseo que ha habido al Banco Central, ¿qué significa de ese país? ¿Qué significa hacia futuro? Pregunta uno. Y vinculada a esa, y que están estrechamente ligadas, es que si tú ves en la encuesta donde mayor salto hay de preocupación en pocos meses entre los inversionistas, es en el riesgo de pérdida de independencia nuevamente del principal banco central del mundo. Entonces, tu opinión al respecto, ¿esto cómo lo ves? ¿Cuán riesgoso es? Son 3 mandatos los que tiene Estados Unidos. Lo menciono por uno de desempleo e inflación, como te había dicho, de precios, y el tercero es tasa de interés a largo plazo. Lo digo porque la primera vez que gana un poco de autonomía era para liberarse y controlar la tasa de interés, el 51. Y recién consigue autonomía o independencia en los 70s, después de un montón de errores. Probablemente el mejor banquero central que ha habido en Estados Unidos en los últimos 50 años, Paul Volcker. Baja la tasa, sube la inflación, tiene que subir muchísimo más la tasa de interés después. Hay un economista que fue miembro del directorio también del FED, Alan Linde, profesor en Columbia,
que su tesis es que usualmente cuando son nombrados y se incorporan al Banco Central, los recién incorporados comienzan a pensar como el resto del Banco Central. Casi usted está diciendo, aunque pongas a uno que parece que va a seguir las instrucciones, después va a sentarse en el cargo y va a ejercer independencia. Ojalá que eso sea lo que se produzca. Y habría que ver. Pero obviamente hay un riesgo. La razón por la que se da independencia a los bancos centrales es precisamente para aislarla del ciclo político. La tentación de un político es inflar la economía porque los beneficios en el corto plazo son crecimiento y bienestar, pero en 2 o 3 años se nota en inflación. Pero como es un horizonte más cortoplacista, la tentación de inflar siempre está allí. Baja tasa de interés. El próximo presidente, en todo caso, cargará con el peso de la inflación. La idea es aislarlo precisamente esta miopía de corto plazo para que esté pensando en los intereses más de medio plazo. De ahí la independencia, que ya se ha conseguido en la mayor parte de los países desarrollados, en gran parte de América Latina también, pero es una cosa reciente. Si usted recuerda en Europa, hasta el 92, hasta antes del euro, si quieren ustedes, los países europeos, la gran credibilidad, querían seguir al marco alemán, al Bundesbank, que sí tenía credibilidad. O sea, no eran independientes, pero buscaban seguir al banco que era independiente. Con el euro ya era obligatorio que todos los bancos centrales, menos la zona euro, fueran independientes. El Banco de Inglaterra recién es independiente con Tony Blair, o sea, hace poco. O sea, es una cosa reciente. Y sí hay evidencia empírica bastante fuerte que la independencia de los bancos centrales está conectada a inflación más baja. Y eso es bastante claro. Creo que hay riesgos, supongo que a la larga se primará la sensatez y espero que los mercados mismos reaccionarían si efectivamente se ve un FED que podría inflar la economía, le van a castigar en cuanto a la tasa de los bonos, etc. Y ojalá que se produzca. Esperemos. Pero no se puede descartar el escenario más negativo. Lo demás, esto que pone Financial, son riesgos de cola, todos estos eventos, o sea, improbables. Se puede producir, pero son improbables, son riesgos de cola. Un nuevo salto de inflación que se puede producir, pero no creo que se produzca en el corto plazo. Efectivamente, si se da este debilitamiento del FED y sigue una política expansiva, sí, puede haber un nuevo salto de inflación en Estados Unidos, que contaminaría al mundo. El segundo, creo, es, la última veo es inteligencia artificial. El año pasado, el crecimiento de inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos ha sido más grande que el crecimiento de consumo. Para que vean cuánto se está invirtiendo. Si pasa lo mismo que ha pasado en historias anteriores, van a quedar unos cuantos ganadores en inteligencia artificial. Pero varias empresas que valen un montón de plata ahora, que van a perder esta batalla y el precio de acciones van a caer. Ya ha pasado siempre. Hace no mucho está viendo. Las empresas eléctricas llegaron a su pico en 1911 y por varias décadas no lograron recuperar el nivel que llegó en 1911. Décadas, no estamos hablando años, décadas. Pasó a fin de los 80s. Internet, la .com, la burbuja se deshizo. Hay el riesgo, obviamente, que puede haber también una corrección, porque está habiendo una sobreinversión, no todos van a ser ganadores. La otra es deuda, creo que lo veo ahí, y creo que lo tienes en... deuda es un problema potencial, pero lo vemos después. Bien, ahora vayamos, está bien, creo que tu cautela, tu prudencia es bienvenida. ¿Puede agregar algo? ¿Ah? ¿Puede agregar algo? ¿Perdón? Agregar una cosa. Por supuesto. Y hay varios banqueros que están más tiempo que yo. Y Sarescu, que se de Rumania, todavía está y está en 91. Entonces, el de Marruecos está más tiempo. Después volvemos, al final volvemos a esa discusión. Bueno, pero ya no importa. Pero yendo a un tema central, y creo que es quizás uno de los temas más relevantes hoy día,
tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos en el mundo por un sobreendeudamiento de gobiernos, de empresas, agudizado por lo que el gobierno estadounidense llamó el Big Beautiful Bill o algo así, Sí, eso. que efectivamente muestra un desequilibrio muy, muy grande en las cuentas públicas, un déficit alto en fiscal y en la cuenta corriente, tema central. Voy a hacer 3 láminas corriditas. Lo segundo es, esto refleja el debilitamiento del dólar que hemos estado viendo frente a todas las monedas. Eso es quizás uno de los factores centrales que explica la apreciación que incluso hemos visto acá en nuestra moneda, sumado obviamente a los términos de intercambio tan positivos. Y en este sentido quisiera, me parece, preguntarte si en esta coyuntura de desequilibrios, como consecuencia, los precios relativos se están ajustando, el precio del dólar se ha debilitado para justamente como ajuste a estos desequilibrios. Hay un riesgo de desdolarización en el mundo. Pero si quieres, antes de entrar a esto, quedémonos en la anterior y cuéntanos cuál es tu visión respecto a los desequilibrios que hay en la economía internacional reflejados en la depreciación del dólar. De repente retrocedo, comienzo por deuda. Dale. La deuda privada ha bajado en el mundo. El problema ahorita es deuda pública muy alta. O deuda privada muy alta, como se dio en la crisis de 2008, una deuda privada alta se vuelve deuda pública, por una crisis financiera muchas veces. Vamos a lo público. Comenté el euro. El euro, para entrar al euro, la condición era 60% de deuda sobre el producto. Para que toda Europa, de los países grandes, esté encima de eso. Francia, Italia encima del 100%, etcétera, ¿no? En este momento, Francia, visto tuvo renunciar primer ministro, en este momento Francia paga más que Grecia, paga más que Italia por sus bonos. El Reino Unido aplazaron la corrección de presupuesto un año, está también en una situación preocupante, diría más que Estados Unidos. No lo veo también como orgullo de cola, ahora no creo que se produzca un evento, por lo que dan los vigilantes de bonos, los bond vigilantes. Recuerdo un ministro de Economía francés hace 20 años, ¿a qué le tiene más miedo? Al mercado de bonos. Realmente el mercado de bonos puede hacer que la privada reaccione. Voy a retroceder 3 años, Liz, la primera ministra británica, con un déficit alto, anuncia una reducción de impuestos. Los bonos británicos se desploman y tiene que retroceder en su paquete fiscal, termina renunciando, etc. Creo que un accidente digo que el mercado no quiere aceptar o está exigiendo una tasa muy alta para comprar nuevamente bonos, se ha producido en un momento probablemente 7, 8 años, no lo veo de corto plazo, y probablemente se produzca más en un país que no sea Estados Unidos. Ahora, si se produce en un país desarrollado grande, estamos hablando, va a contagiarse un poco al resto del mundo. Y hemos visto algunas cosas. Japón hace 5, casi 4, tuvo problemas. La demanda que tuvo el bono de 30 años fue sumamente baja. Tuvo que comenzar a emitir bonos a plazo más cortos. Estados Unidos mismo, la tasa no ha subido tanto el bono a 10 y 30 años porque desde Yellen, desde Biden, desde el último año y medio de Biden, viene emitiendo más papel de corto plazo. Se ha emitido la misma cantidad de papel de largo plazo que emitía hace 3, 4 años, para la presión sobre la tasa interior de los bonos hubiera sido más alta. Es un problema, pero un problema que no ve de corto plazo. ¿Y qué va a pasar? El año pasado circuló un paper del que han nombrado ahora como director del Banco Central, se llama Mar-a-Lago Accord, el asesor de Trump, Myron, que acá entra al FED, el nuevo designado al FED, que casi decía
que tal vez para que solucionar el problema de la balanza comercial es que no entren tanto dólares a Estados Unidos. Y para eso de repente habría que forzar a que los bonos norteamericanos fueran convertidos a un plazo más largo, que es un disparate completo, pero obviamente asusta a los mercados. No creo que eso se produzca, sería una locura, sería una barbaridad, ¿no? Pues, vamos a ponerlo como riesgo. Como hago una deuda, tengo que subir impuestos o bajar gasto, no es tan fácil. Ni demócratas ni republicanos de Estados Unidos quieren hacerlo. Estados Unidos tiene más ventajas, simplemente se retrocede en el paquete de Trump 1 de reducción de impuestos a la renta, tenías una buena corrección ya del déficit, ¿no? O sea, Estados Unidos impuestos de producto es mucho más bajo que Francia. Francia es más del 50% de los impuestos al producto, no hay tanto margen para subir impuestos, ¿no? Pero bueno, pasemos a otro punto. Sí, a ver, pero tú dirías que estamos entrando con lo que has dicho respecto a las tasas de interés y demás, que vamos a tener un mundo con mayor inflación los siguientes años de lo que teníamos antes, un mundo más inflacionario y por ende un costo de capital más alto. Vamos, costo de capital más alto independiente de inflación. O sea, deuda creciente te significa tasa de interés más alta, en principio. O sea, las tasas de interés de equilibrio han de ser más altas. Si comienza a haber preocupación, además, en Estados Unidos, que el FED no controla la inflación, además la expectativa de inflación va a ser más alta, va a crear una tasa neutral más alta, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ahora, yendo a desdolarización, que era otro tema, mercado de acciones. Estados Unidos es 50% del mercado de acciones del mundo. Estados Unidos 8 veces todo el mercado europeo. Estados Unidos es demasiado grande para ser reemplazado. Desdolarización que está hablando ahí, y sí he tenido una reunión con los bancos más grandes, los jefes más grandes, hace unos pocos meses. No ha habido salida de activos en dólares. El único mes que hubo fue abril. Ha seguido entrando ingreso a acciones, como pueden ver el precio de la acción norteamericana que está en un récord. Han seguido entrando a renta fija, a money market. Lo que ha habido es cobertura. Los europeos o extranjeros, los que tienen activos en dólares, viendo que el dólar está perdiendo valor, se han cubierto. Y eso ha hecho que el dólar pierda más valor. Ha sido más cobertura que estar metiendo. Estados Unidos, 25% del Producto Mundial, es más del 40% del mercado de capital, renta fija. Es muy difícil poder sustituirlo. Un banco central busca activos seguros. Cuando menciona renminbi, el renminbi, cuando se puso en el derecho especial de giro, se incorporó una de las monedas, supuestamente el renminbi iba a dejar de tener control de capitales. Con control de capitales, como existe en China, es bien difícil que pueda ser una moneda global. Están habiendo acuerdos de pagos, pero si no tengo libertad para moverme en esa moneda, es bien difícil que pueda ser moneda global. Si quiere ser moneda global, va a tener que terminarse los controles de capitales. El temor que tenía de eliminar control de capitales no era que la plata entrara a China, sino que la plata de China saliera, que es otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de los problemas del euro. El problema del euro es que, a diferencia de Estados Unidos, no es un país. Lo que sí, en parte, ¿a quién llamo cuando quiero hablar con Europa? Es una exageración de la Unión Europea. El problema es que un bono alemán es diferente a un bono francés o un bono italiano. Entonces, cuando uno piensa en un activo, está pensando en el activo más seguro. El mercado de euro está teniendo papeles de muy buena calidad y papeles de calidad no tan buena. Entonces, ese mismo mercado que uno dice euros, pero hay diferentes calidades allí. Es muy difícil que pueda ser inflación a corto plazo y no conozco una sola persona que piense que el dólar pierde importancia en los próximos 15 años. Si me dicen 25 o 30 años puede ser otra historia. Y termino con esto. Simultáneamente puede haber 2 o 3 monedas. Como pasaba antes, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la libra y el dólar eran simultáneamente las monedas de reserva. Ahora la que domina es el dólar y probablemente domine por unos cuantos años todavía, ¿no? No hay competencia. Ese es el problema.
y el mercado grande financiero es el de dólares, ¿no? Toda la parte de las transacciones son en dólares. Está aumentando, con las sanciones que mencionaste tú, está aumentando los países que no quieren usar el dólar. Las transacciones de Rusia a China no usan el dólar. China cada vez tiene más países para hacer transacciones en yuanes. Pero de todas maneras lo dominante sigue siendo el dólar, ¿no? La respuesta a esto es no, como, Sí. como lo sugiere el... Sí. Pero hablando de dólares y de activos, hemos escuchado las criptomonedas, que quisiera una opinión tuya, porque hay países que han comenzado, bancos centrales que han comenzado a tener exposición en criptomonedas, pensando país, El Salvador, por ejemplo, que tiene un problema, creo yo. Pero hablando tú del oro, acá es un dato interesante, que es la acumulación este año de toneladas de oro por parte de los bancos centrales, donde vemos un conjunto de países, y esto lo dato, y esta es la última lámina internacional para entrar a los temas nacionales, de esta discusión respecto al rol del Banco Central como parte de comprador de oro acá en nuestro país. He escuchado eso, creo que esa idea felizmente se desechó porque es un disparate, pero ves esto, ves una mayor acumulación de reservas en oro. ¿Qué opinas respecto a esto? Bueno, desde hace 3 años ha aumentado fuerte. Acá ha puesto Polonia. Lo que ha aumentado fuerte realmente en los últimos 3 años son China, India, Rusia, Irán y Turquía. Son los más grandes. Países desarrollados no conozco uno solo. Por no lo considero, digamos, o sea, Estados Unidos tiene 1 millón de millones en oro todavía, pero ¿de qué le sirve? O sea, podría venderlo en cualquier momento, no le sirve de nada. ¿De qué le puede servir a Estados Unidos el millón de dólares que tiene en su bóveda? De nada. No creo que lo venda, por si acaso, pero no le sirve de nada. Alemania tiene más de 400.000 millones. Todo de la época del patrón oro, patrón oro dólar. Realmente los países desarrollados no compran oro desde los 70, hace 50 años que no compran oro. América Latina en general no compra oro. Chile, Uruguay vendieron su oro hace tiempo, no han comprado una onza más. De otros países que más seguimos con frecuencia nosotros, que son México, Brasil, Colombia, Chile, los que tienen inflation target más grandes, en porcentaje de productos los que tenemos más oro somos nosotros. ¿Qué porcentaje de tus reservas están en oro? Ahorita casi 4 y pico, casi 5, 4,8, depende del precio, pero 4,7, 4,8. México tiene una cantidad parecida de reservas, solo que sus reservas son más, el porcentaje de productos son más altos. China no tiene nada, Colombia tiene un poquito. Ahora, hacemos estudios, hemos metido el oro como activo y nos sale que debemos tener realmente 1.7, 1.8. Conversando con otros bancos centrales, le pedí que hicieran unos análisis, no voy a mencionar de la región, y a todos les sale 1.4, 1.5 máximo. La volatilidad. Uno recuerda cuando el precio sube. Propongámosle, recuerdo un ciclo del oro 2008 a 2012. Frente al pico cayó 70%. La verdad, probablemente el precio del oro suba, las sanciones a las que tú haces referencia, hecho que más países quieran refugiarse. ¿Se imagina Rusia? Se había cuidado no tener depósitos en dólares, por sus depósitos en euros fueron congelados. Perdió más del 60% de las reservas que están congeladas. Que está hablando de utilizarlas para financiar el esfuerzo bélico, para ayudar a Ucrania. Obviamente se refugia más del oro. El precio de ahora refleja toda la perspectiva de mercado. No hay nadie que pueda asegurarme con confianza que el precio del oro va a subir. No sabemos. Ya está incorporado hoy el precio. Si uno de ustedes supiera que va a subir 50%, lo compra ahora. No tiene sentido esperar hasta que suba 50, ¿no? Por la ganancia caería. Vamos a ver. No descartamos comprar oro. Es que casi Keynes hace cine la barra de la reliquia, pues está asociado pues a estos siglos anteriores, que uno te da el patrón oro, pero puede que tenga que comprarse, pero realmente, repito, ningún país desarrollado está comprando, ningún país grande de América Latina está comprando, etcétera, ¿no?
El que tiene más poder de reservas es Bolivia. Entonces, casi tenemos en este momento, ¿no? No sé si Bolivia sea ahorita el mejor ejemplo a seguir, pero, a ver, todo esto y esta larga discusión, que de hecho, cuando comentábamos con los organizadores el contenido de la charla con Julio, esta parte no estaba. Hablé con Julio y me dijo, ¿cómo no está la parte internacional que es tan importante? Es tan importante porque afecta directamente nuestro desempeño. Tanto es así, y esto es un estudio que el MEF publica todos los años en el marco macroeconómico multianual, es la importancia que tiene el entorno externo sobre el crecimiento económico peruano. Acá ustedes ven, por ejemplo, que en los últimos 15 años, en promedio, 60% de la variabilidad del PBI responde a factores externos, muchos de los cuales hemos conversado, y 40%, grosso modo, a factores internos. Entonces, claramente lo externo nos condiciona y después de todo este debate, en el cual creo que me quedo con el optimismo, digamos, de Julio, hay algo que es real, que es la siguiente lámina, que es que tenemos un pico histórico en nuestros términos de intercambio. Los precios del oro, los precios del cobre, los precios de la mayoría de metales industriales, preciosos, etc., están en picos históricos. Tú me dijiste que desde 1951 no teníamos términos de intercambio tan elevados. Entonces, eso hace que estemos viviendo una bonanza se supone. Y acá hemos, Julio, cruzado la línea roja, que es los términos de intercambio, digamos, pero los precios de exportaciones del país, de la canasta de nuestras exportaciones, con las expectativas de los agentes económicos de tus encuestas, que sacan el Banco Central todos los meses, respecto a su previsión de crecimiento en los próximos 12 meses. Tradicionalmente han ido de la mano. El optimismo, los vientos favorables de afuera se traducían en optimismo de los agentes económicos respecto al crecimiento. Pero hemos visto en los últimos años un desacople. Precio del oro, lo que exportamos, sigue disparándose, pero está contenida ese optimismo empresarial. Obviamente, acá a José Augusto Palma lo escuchábamos de temas que tienen que ver con inseguridad jurídica, que vamos a conversar, tramitología, en fin, toda la inestabilidad política, la incertidumbre, pero quisiera tu opinión respecto a este aparente desacople que hay. Pareciera que no estamos aprovechando el boom minero que tenemos. ¿Me equivoco o no? Cuando hablé contigo te dije 51, hoy estamos 50. No era últimos 74, últimos 75 años. Para tener una idea, si vamos al 50 y 51, el 50 crecimos 8,8, 8,7, 8,8. El 50 y 51 crecimos 9,3. Si usted recuerda el periodo de los 50 de Odría, Segundo del Estadio Nacional, unidades escolares, hospital de Baliati, unidades vecinales por todas partes, un boom de inversión pública enorme, el Ministerio de Educación. Ha sido impresionante todo lo que se hizo. Y esos años de boom, casi 9, un año y 9,3 el siguiente, es una cosa impresionante. Obviamente no estamos repitiendo eso. Este cuadro que mencionaste, un uruguayo tal hizo un estudio para toda América Latina, que una cosa parecida le muestra el MEF. Pero hay que tener cuidado. Es cierto lo que se pone ahí, pero uno puede también tratar de aislarse un poco. El Fondo de Estabilización Fiscal que tiene Chile, nosotros tenemos, este modelo debemos alimentar ese Fondo de Estabilización Fiscal. Que teníamos, fiscal. de hecho, porque ya no hay. No sé, la idea es que cuando caigan los precios y caigan esos fiscales, no tengan que traerse la inversión pública.
¿Qué ha pasado antes, 2014, 2016? Pasaba de crecer 2 dígitos a caer 2 dígitos de inversión pública. Eso hace que el ciclo sea un poco más suave, se atenúe el ciclo. Y lo otro, obviamente, es crear las condiciones para que en los momentos en que haya mejores expectativas se pueda invertir. No hemos tenido un entorno tal vez más favorable últimamente para que en haya el optimismo, pero haya las condiciones, haya la inversión, haya el crecimiento. O sea, y no solo importa la condición externa, sino para que esas condiciones externas puedan concretarse en términos favorables del país, tienen que ser las condiciones internas que mencionaste, de regulación, etcétera, etcétera, ¿no? Sin eso no se da. Y obviamente nos está fallando. No hemos tenido eso, ¿no? Bueno, vayamos a algo clave entonces, que es seguridad jurídica. Estos son unos datos que hemos reconstruido de los últimos marcos macroeconómicos multianuales que publica el MEF todos los años. Y acá hay un dato interesante y bien preocupante. Esto es, en el gráfico, son las controversias que han alcanzado al CIADI o a los arbitrajes internacionales en la última década. Y vemos que tanto en número como en la posible pérdida que el fisco tenga que enfrentar de perder estos casos, se ha triplicado en 10 años. Hoy día tenemos un riesgo, una contingencia fiscal entre 2 y 3 puntos del producto. Y gran parte de esto es por problemas y controversias entre inversionistas y el Estado. Esto ha ido mutando en la fuente. Un tema creciente son controversias tributarias que se están elevando al CIADI, por ejemplo. Pero esto, por un lado, es positivo porque hay una instancia internacional para dirimir controversias, y eso es positivo. El tema es que hay que respetar los fallos, ojo. Pero una cosa, haciendo un zoom, en el último dato, es que el 46%, 11 de los 24 casos, están en el sector minero energético. Entonces, claro, cuando uno habla de las condiciones para atraer inversión, la condición clave, aparte de la estabilidad macroeconómica, es la seguridad jurídica. Sin eso, no hay. Entonces, y esto a mí me parece que es un dato muy revelador, muy importante y muy preocupante. ¿Qué opinas al respecto, Julio? Coincido contigo. Estuve en Imperú ahora 2 semanas, es 2 semanas y media. Me sorprendió la cantidad de gente que pidió verme y tenía arbitrajes que eran resultados favorables. Ya me he olvidado algunos, inclusive. Ponte línea de buses. La línea azul se cortó, 200 millones que tiene que pagar el Estado. Pero hay un montón. Creo que no se ha tenido el cuidado suficiente cuando se han cortado unas concesiones, casi demagógicamente. Esta de buses ni sé lo detalle ni me quiero meter allí, pero tiene que pensar la consecuencia. Ha mencionado la parte tributaria. Uno esperaría realmente que una empresa seria pueda controlar y no tenga contingencias tributarias que no estaban en sus asesores legales, etcétera. No quiero meter detalles, no puedo meterme. Es poder judicial más predecible. Incluso en países desarrollados. Cuando Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo, fue el primer ministro de Italia, su primera preocupación era cómo tener un mejor sistema judicial en Italia. O sea, necesitamos realmente que la seguridad jurídica esté presente en todos los campos, si queremos atraer inversión, ¿no? O tener más inversión en todo caso. Sí, es indispensable. Somos el país que tiene más. México en los últimos años comenzó a alcanzarnos desde el periodo de López Obrador, pues somos el que tiene más casos de controversia, ¿no? Ahora, esto también refleja que muchos no confían en el sistema, digamos, judicial, en la administración de la justicia en el país. Yo sé que a ti no te gusta hablar de temas políticos y temas que no dominas, y obviamente, pero un tema crucial, creo yo, es, digamos, si nuestro sistema judicial
digamos, necesita ajustes justamente para dar seguridad jurídica y predictibilidad, que es algo fundamental también. Yo no sé si tienes algo que decir respecto a esto, porque es un tema que afecta no solamente a los empresarios, sino también al ciudadano a pie. Claramente sí. Alguna propuesta será el último CADE, que se discutió bastante. Claramente sí, la solución no puedo plantearla yo porque no conozco bien el tema, pero obviamente sí hay una preocupación con respecto a la seguridad jurídica y confiar en los fallos que puedan producirse, ¿no? Bueno, no es fortuito que en México, por ejemplo, que ahora los magistrados sean elegidos por voto popular, sea una de las cuestiones que estuvo... Desde antes, ¿eh? Claro, pero está dentro de las propuestas de algunos candidatos acá. Entonces yo creo que eso es un tema importante. Ahora, yendo a otro tema que tampoco es menor y aprovechando obviamente la cuestión de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, la automatización, la inteligencia artificial, que fue en el APEC que tuvimos acá, fue el tema, cómo aprovechar, va a ser demandante en energía. Todos esos servidores va a demandar energía. Entonces, acá tenemos que pensar que la demanda es mucho mayor de la que revela el COES y otras entidades públicas. Pero tenemos un tema, Julio, digamos, de cómo aprovechar la ola tecnológica y cómo apuntalar el crecimiento a largo plazo. Si tú ves estos datos, que es cómo se ha estancado la productividad en el país, la productividad laboral en particular, que creció del 2004 al 14, 50%, y de ahí se ha mantenido relativamente flat, por un lado, y comparas el producto por trabajador en países mineros como Perú, Chile, Canadá y Australia, hay una brecha muy grande. Esto, digamos, refleja una serie de retos importantes. ¿Cuál dirías tú que son, no sé, los 3 principales retos para tener una productividad más alta, un país más formal y aprovechar esta ola tecnológica que es evidentemente exponencial y que está transformando el mundo como lo conocemos? Bueno, inversión, ¿no? La inversión realmente, como el producto ha ido cayendo. Se ha recuperado este año, pero a niveles bien bajos. Inversión pública, creo que ha sido más ineficiente también. Inversión está metiendo todo. Petroperú está como inversión. ¿Qué tan productivo ha sido? Es difícil decirlo. Bueno, es fácil decir, no ha sido tan productivo, vamos a poner de esa forma. Formalización. Es penoso que la productividad de un trabajador peruano en este momento está más bajo que el sueldo mínimo de Estados Unidos, por hora. Y está indicando los niveles que están habiendo. Formalización. Inteligencia artificial. Esto ya muy difícil saber lo que podría pasar. Hay gente que está muy esperanzada que puede cambiar el mundo en 9 o 10 años. Y hay gente que cree que realmente los países emergentes podrían ser más rápido. Ni siquiera tengo que hablar inglés. Podría hablar en castellano y obviamente estaría siendo reproducida mi voz en inglés. O sea, hay varios factores que podrían ayudar realmente a que la gente sea más productiva. Pero para eso requieres un nivel de educación básico que puedan tener las tareas fundamentales, ¿no? Todavía, desgraciadamente, uno ve que un párrafo normal, muchas veces la mitad de los estudiantes no pueden entenderlo, ¿no? Que es penoso, ¿no? Ahora, el sector minero no está puesto en gráfico la productividad más alta de todos los sectores de la economía. Es significativo. Pero tú has mencionado, ahora vamos a los temas fuera de agenda. Disculpa, Julio. Sí, claro. Has mencionado la inversión pública y el otro día en tu presentación en el Congreso dijiste que el MEF no va a cumplir la regla fiscal por tercer año consecutivo este año. Yo añadiría a eso, hay un debilitamiento muy fuerte del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo hemos visto en el caso reciente de muchas posiciones cambiantes. ¿Podemos seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica del país teniendo por un lado un Banco Central autónomo, prestigioso, creíble
y un MEF débil? Todavía tiene una posición macro buena, incluso a pesar del déficit fiscal, compara con países vecinos, los déficits bastante bajos, ¿no? Hay países que ya tienen dificultades de la región, vecinos nuestros, para financiarse en los mercados, ¿no? Están pagando el doble que nosotros en tasa. Deuda sobre el producto, la de Perú es la más baja en Sudamérica y México, creciendo, y la deuda neta comenzó a crecer más porque estamos utilizando activos. 20 puntos ha crecido la deuda, para que sepan, porque pues estamos en una audiencia que no son todos economistas. Hace 12 años, la deuda del Estado peruano, deduciendo los activos que tenía, era 4% del PBI. Hoy es 24% del PBI. Ha aumentado 20 puntos. Esto es mezcla de mayor endeudamiento, pero básicamente se están quemando los activos, digamos, del fisco, en particular el Fondo de Estabilización Fiscal, y esto es reflejo de los déficits que tenemos recurrentes. Entonces, solamente para precisar ese tema. Sí, no, el depósito del sector privado ha ido bajando, pero aún así, la deuda sobre el producto es la más baja en Sudamérica y México. Paraguay, Chile antes tenía deuda como nosotros, pero la deuda de producto es bastante más alta. El único país que tiene deuda un poco más que Guatemala. Con esto no quiero decir que estemos bien. Lo que digo es para que imprudencia fiscal comience a notarse con fuerza en los temas económicos, probablemente falta un tiempo. O el problema es que llega, si no se corrige va a llegar. Es una erosión continua. Pero no es tampoco estamos al borde. Y ya quisieran de los países grandes de América Latina, varios tener la situación fiscal de nosotros, ¿no? No, de acuerdo, pero ahora te meto al rol de la tecnocracia, que ha tenido un rol preponderante en nuestra historia en los últimos años, de contener leyes e iniciativas que no pasarían por el filtro de calidad regulatoria. El presidente Macri ayer fue muy claro respecto al populismo. Entonces, ¿cuánto de eso que se habla y este peso disminuido de la tecnocracia, muchos de los informes que manda el Banco Central a otras instancias, a otros poderes de Estado, no se les escucha siempre? Entonces, ¿crees que esto es una cosa coyuntural o crees que ya la tecnocracia ya pasó de moda y ahora estamos, digamos, en un ambiente donde lo político prima? Bueno, primero pasa en todo el mundo. La tecnología se ha debilitado, lo puede ver incluso en Estados Unidos, ¿no? Que tenía burocracia muy buena. Cuando uno recuerda a algunos funcionarios públicos que habían los últimos 20, 25 años y el peso que tenían, cómo conseguir renta y poner leyes en el Congreso, da pena lo que tenemos ahora, ¿no? Ojalá que pueda reconstituirse. Necesita así equipos mucho más, no solo de economía, en diversos ministerios, ¿no? Realmente uno puede incluso señalar a las personas que impulsaron las reformas en los últimos 30 años. Y no solo ministros, sino personas dentro de los ministerios, ¿no? Que impulsaron la reforma, ¿no? Eso no veo ahora, o no los conozco en todo caso, ¿no? Una suelta rápido es cuando vamos en provincias, vemos con gestores públicos y en general la entidad más respetada, más meritocrática es la que tú presides, y todos dicen, no, yo quiero autonomía constitucional para ser como el BCR. A ver, ¿cómo, digamos, cómo lograr efectivamente tener una meritocracia, una burocracia que funcione, que cumpla los plazos legales que se exceden, por ejemplo, en el sector minero? Toda esta carga regulatoria excesiva, asfixiante que tenemos en el país, que limita oportunidades, pasa finalmente por decisiones de personas. Entonces, más allá de la autonomía constitucional, que no es tan trivial para una entidad, para blindarla de la influencia política, ese es un tema central, cómo mejorar la gestión, la meritocracia. ¿Qué recomendación tendrías tú respecto a eso? No, autonomía
es por las decisiones que tomas de esa independencia y lo político, una cosa distinta, ¿no? Me refiero no, ya sé, al no entendí, tarjetazo, sí, y tú lo has dicho. pero no corresponde a otras, no la veo para otras instituciones, lo que sí necesita es meritocracia, ¿no? Hay países, puedes tratar de mejorar tu estado civil, que creo que es importante, pero probablemente vas a necesitar atajos. Y atajos que tal vez buscar tener 1.500, 2.000, 3.000 funcionarios más altos, que sí sean meritocráticos, ¿no? Y que esos jefes inspiren a los de abajo, y van jalando y van teniendo cada vez criterios más técnicos. Acá hemos retrocedido. Inclusive cuando he conocido gente que ya ha muerto, que en los 60 todavía hay oposición como en España. Para entrar a un cargo de ministerio se pedían exámenes, cosas que ya no hay. En las crisis recurrentes, hacia los 70, se dio un incentivo tan grande para que se hagan los funcionarios públicos, para recibir gastos, que gran parte de los buenos, que no eran muy viejos, se fueron. Y quedaron realmente la gente que no podía encontrar tan fácilmente puestos de estudio privado. No me acuerdo cuánto dieron, digamos, dieron 24 sueldos. Entonces mucha gente tomó esos 24 sueldos y se fue. No hemos logrado reconstituir realmente un servicio civil que es indispensable si queremos tener un país que funcione, ¿no? Ya para no cansarte de agradecerte, Julio, venir acá, porque tú ibas a estar por Zoom y difícil conversar por Zoom para esta conversación tan rica que estamos teniendo, pero estamos ante una audiencia de inversionistas mineros. Es la convención de las más importantes, creo, del mundo, y han tenido pues récord de 70.000 inscritos, una feria impresionante. Jimena Sologuren, a quien la felicito, ha tenido un rol extraordinario, y todo el equipo de tener esta presencia tan importante acá en Arequipa. Y ciertamente la narrativa ha cambiado. Es un sector que genera valor, que genera bienestar. Hay que saber administrar riesgos y convertir esa renta minera en prosperidad y beneficio para todos. ¿Cuál crees tú que es, en este foro, la recomendación que tú le darías a toda nuestra audiencia del sector minero, sector energético, que te está escuchando, de cara a los momentos que vivimos en el mundo, con incertidumbre, ciertamente, y a pocos meses de una elección general? No vivimos un momento tan malo. Primero que, un profesor de Steve Pinker sacó un libro hace 3 años, ¿no? Hace 3 años un libro en Oxford. Mataron a una persona cada semana, asesinada en el siglo XIV. Nunca el mundo ha estado tan bien. O sea, hay que tener cuidado, no hay que ser tan pesimista tampoco. Y lo que estamos viendo es un ruido de cola. Probablemente los eventos más negativos no se produzcan. El mundo siempre va a ser difícil. Probablemente estamos en mejor momento, el mundo, que siglos anteriores, ciertamente, ¿no? Pero para el caso de los mineros, creo que Augusto Werder mencionó, sí, tienen que pensar de la misma forma y tratar realmente de presionar para que algunas acciones que son convenientes para el país se produzcan, ¿no? Estoy hablando de regulación, simplificación, etcétera. Y creo el potencial de Perú bastante grande. Cuando ve incluso un mineral que despreciamos, como hierro, las exportaciones australianas de hierro son casi iguales a las exportaciones totales de Perú. Uno puede ver el potencial que tenemos, ¿no? Bien, a ver, la penúltima. ¿Qué recomendación puntual le darías al próximo presidente o presidenta respecto al Banco Central de Reserva? No vayan a preguntarte, digamos, lo que te preguntaron la vez pasada, porque ya dijiste y punto. Pero creo que el rol del Banco Central, con todos los problemas que tenemos, y para añadir, digamos, una cuota de optimismo y de esperanza, es quizás por todos los ciudadanos, por los políticos de distinto color, creo que se sabe el rol que cumple y se sabe que la gente no tolera la inflación. Y eso es un avance importante frente a países vecinos no muy lejanos. Entonces, yo creo que eso es central. Pero nuevamente, cuando comienzan estas discusiones, que las reservas hay que gastarlas en esto, que hay que invertir en oro, que es parte de la solución de la minería ilegal, etc. ¿Qué mensaje le dirías tú? Porque
vamos a tener después a una serie de líderes regionales que van a conversar respecto a sus planes futuros. Estamos ya en modo político electoral dentro de poco. ¿Cuál sería, digamos, lo que da el pitch de por qué es importante el Banco Central? Y ojalá que te escuchen los políticos que están, digamos, quizá cuestionando la autonomía. Hasta hace poco, un ministro de Economía decía que, o alguien, o un presidente de una entidad pública estatal petrolera decía que el problema de esa empresa era porque las tasas de interés del Banco Central estaban muy altas. O sea, yo creo que hay que hacer pedagogía continua respecto a temas de esa índole, pero ¿cuál dirías tú, cuál es el rol central de tu institución tan prestigiada y tan querida y reconocida, no solamente en el país, sino internacionalmente? Comenzar de repente por... Recién desde junio, la tasa de interés en soles le afecta a Petroperú por el dinero que está dando Banco Nacional en soles. Antes esto era euros o dólares, ¿no? Pero bueno. Mira, mantener estabilidad de precio no puede construir nada si no tienes un marco estable, ¿no? Habla de Macri, mira Argentina, ¿no? Todo lo que pudo ser y no ha sido en gran medida por la inestabilidad financiera y económica que ha tenido. Y yo creo que el mensaje... Creo que el Banco Central funciona porque su tarea es clara, estabilidad de precios, función única. Y creo que es mejor que la que tiene, pongamos, el Banco Central norteamericano, que tiene esta tarea doble, que incluso no sabe dónde ir Powell, si voy por recesión, voy por inflación. Creo que el tener un objetivo único y claro hace que uno pueda enfocar los esfuerzos en ese objetivo. Y lo ideal sería tener más instituciones con un objetivo también bastante claro y que se pueda cumplir ese objetivo, ¿no? Y para el siguiente gobierno, ¿cuál sería, si tiene que buscar 2 o 3 cosas que anunciar el presidente o presidenta el 28 de julio del 2026, qué sería? Como Julio Velarde ciudadano, no como presidente del Banco Central. Sugerencia de política, ¿no? De que no va a darle. De Banco Central. Desafío de reformas que el país requiere. No voy a responder, voy a contestar. Intenté por si acaso. La imagen de estabilidad sí es importante. Me está contando un anterior presidente del Banco Central de México, la primera vez que se me da López Obrador, le pidió que lo acompañara en su discurso de aceptación de pensar ganar las elecciones. Recuerden que se instaló 2 meses que no se movía, diciendo que era presidente. Quería que lo acompañara dando su discurso de aceptación. Y este presidente aceptó. Y por eso, creo que por eso no lo renovaron después cuando perdió su periodo. Y ahora, cuando entró López Obrador esta vez, lo primero que dijo también la presidenta del Banco de México era: no quiero tener algo así como la crisis de Tequila. Debo ser responsable y para eso necesito un Banco Central. Yo creo realmente que caemos tanto, nos afecta tanto la inestabilidad que no queremos que se repita nuevamente. Y los 80 nos han costado 30 años de no crecer. Recién en 2003 recuperamos el ingreso per cápita del 6,7, o sea, el 2007. Hemos perdido 3 décadas. 80 por mal manejo macroeconómico, hemos tenido 3 décadas de caída de 10%. O sea, todo lo que uno avanza durante 20, 25 años puede ser removido siempre por un desmanejo macro importante, ¿no? Argentina lo ha vivido, nosotros lo hemos vivido y espero que eso no se repita, ¿no? Ojalá. Bueno, Julio, no nos vamos a poner de acuerdo quién ha sido el presidente del Banco Central más longevo en el mundo, claramente, pero vayamos a nuestro país, que también me fijé. Tú, de lejos, pero después estaba viendo que fue Germán Suárez en el BCR, Richard. ¿no? en permanencia, Bueno, sí. que estuvo, digamos, 9 años. Luego he tenido que buscar al gobierno de Prado Ugarteche y Odría, donde estuvieron 7 años, y creo que esto, ¿por qué es importante? Porque es estabilidad, porque es predictibilidad, porque es saber de que hay, digamos,
elimina fuentes de incertidumbre en un mundo tan incierto. Entonces yo quería nuevamente no abusar de tu tiempo, agradecer verdaderamente a todos y en nombre, me voy a tomar una atribución en nombre de toda la audiencia, agradecerte Por favor. por todo tu servicio. Ojalá que te veamos en el Perú, en el Perumín 2027. Ojalá, Dios quiera eso. Gracias. Julio Velarde. Gracias.